Bueno, David, ¿por dónde empezamos? ¿Venezuela? Sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nunca hablamos de Venezuela y... Nada. Casi nada. No, pero es que es verdad que Un este comentario fin de semana... aislado hemos hecho. Este fin de semana, yo por un momento dije, ostra, que tengo que convocar gabinete de crisis de memorias. O sea, a Paula y a mí. Exacto. Porque se está liando la cosa. Se está liando sí. porque digo yo, a ver si salió Trump diciendo que el espacio aéreo iba a quedar cerrado y todo el mundo se esperaba lo peor, pero bueno, al final no llegó la sangre al río. Han pasado varias cosas. Una de ellas es que el gobierno de Venezuela ha denunciado ante la OPEP y ante la Organización de Aviación Civil Internacional lo que considera un intento de Estados Unidos por presionar al país y preparar el terreno para apropiarse de sus reservas de petróleo. En una carta dirigida a la Alianza Petrolera, Maduro ha afirmado que el empleo de la fuerza militar de Estados Unidos sería algo que podría poner en peligro también la estabilidad del mercado energético. Por otra parte, más cosas que han pasado. Trump declaró que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado. Desde el gobierno venezolano dijeron que, oye, que solo su autoridad aeronáutica tenía la potestad de tomar una decisión de este tipo. Y aunque algunas aerolíneas ya habían cancelado sus vuelos desde hacía ya tiempo, el anuncio ha generado una nueva ola de alertas y cancelaciones. Y se ha llegado incluso a que un gran operador turístico ruso dirigiese sus clientes hacia Cuba, concretamente hacia Varadero. Ojo. Anda que no son listos. Ya ves, se la Varadero. saben ahí, ¿eh? Para el que no sepa lo que es Varadero, es una zona de Cuba en la que hay muchos resorts, ¿no? Y mucha industria turística. Es ahí como una especie de paraíso dentro de la pobreza de Cuba. Llama la atención lo de Rusia porque es una muestra más de cómo Rusia está dejando un poco tirada a Venezuela. Ahora mismo yo, si fuera Venezuela, no contaría mucho con la asistencia rusa que, entre otras cosas, bastante tiene con lo de Ucrania. Luego otra cosa que ha pasado es que Trump y Maduro han hablado por teléfono. Eso sí, aquí está habiendo muchísima información falsa sobre la llamada y es difícil de verificar todo. De hecho, es que prácticamente no se sabe nada, ¿vale? Cosas que se han dicho... Pero es que cada medio dice su Cada movida. medio dice su movida, incluso... Pues, Dicen fuentes, funcionarios nos funcionarios informan. dentro de Vale. Venezuela, vale, muy bien. Pero esto ocurre con grandes medios, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un informe de Wall Street Journal asegura que Trump ha exigido a Maduro que dejase el poder para evitar una acción militar estadounidense. Luego, por ejemplo, CNN Brasil afirma que Maduro estaría preparándose para salir del país y que podría dirigirse a Irán. Pero bueno, como decimos esto, hay que cogerlo todo con pinzas porque es que hay muchísimos bulos, ¿vale? Habladurías y rumores. De momento no hay pruebas fehacientes ni de que se haya ido a Brasil ni de nada por el estilo. Ni de que se vaya a ir a ningún Eso lado, es. nada. Estamos en cosas que sí sabemos. Se iba mucho antes la gente a Brasil, en España. Cuando se cometían delitos financieros, sobre todo y tal, como no había tratado de extraditación con Brasil, la gente se iba a Brasil a disfrutar de todo lo que había robado. Bueno, el Congreso de Estados Unidos ha activado una investigación sobre ataques militares contra las narcolanchas en el Caribe. Senadores demócratas advierten que, si se confirma, podría tratarse de un crimen de guerra, mientras los comités de Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara han pedido explicaciones al Pentágono. Oye, ¿qué es esto de que andéis por ahí rematando a gente y ejecutando, ¿no? Sin sentencias judiciales? Sí. Bueno, el caso es que Gesed lo ha negado y Trump dice que no conoce el caso, pero que Gesed le ha dicho que no hay ningún problema, que no os preocupéis. Así que bueno, mientras tanto, el Parlamento venezolano, o lo que es prácticamente lo mismo, el gobierno venezolano, porque no hay separación de poderes, abrirá una investigación sobre las muertes ocurridas en los ataques de Estados Unidos contra las embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico. Que es verdad que tampoco creo que nos lleven a gran cosa esas investigaciones, porque realmente Estados Unidos se la trae al pairo, lo que diga el gobierno de Venezuela. Completamente. Lo que se decía luego sobre el tema de Gesed es que las órdenes habían sido además directamente órdenes verbales, ¿no? Que es una cosa como todavía que no hay registro de que se hayan dado las órdenes de bombardear las narcolanchas. Claro, el tema es que hay mucha polémica porque una lancha fue bombardeada y luego fue bombardeada en una segunda ocasión cuando ya no representaba ningún peligro, y la cosa es si Gesed dio esa orden o no la dio. Él ha dicho que no, él ha dicho que eso no ha ocurrido. Claro, por eso, pero que si al final no hay registro, o sea, los registros son llamadas y todo este tipo, son como mucho más difíciles, ¿no? Eso es lo que he leído yo antes. Y otro tema importante entre Venezuela y Estados Unidos es que Venezuela se está quedando sin aliados. Pero vamos a hablar de todo lo que ha pasado en el Caribe, pero
me interesa ese tema especialmente. Vale, ha habido realmente giros electorales. Trump, de hecho, estará bien contento porque uno de ellos es en Honduras y es que el recuento preliminar de las elecciones le da la ventaja al candidato que él respaldó políticamente. Es Nasri Asfura, ¿vale? Contra lo que vaticinaban las encuestas, el aspirante del Partido Nacional encabeza los primeros resultados con algo más del 40% de los votos, seguido muy de cerca por el liberal Salvador Nasralla y con la oficialista Richie Moncada. Muy atrás, te ha sonado el apellido, Salvador ¿verdad? Nasralla. Cuidado. Madre mía, ¿cómo andamos? El avance de Asfura puede estar muy condicionado por la promesa de que Trump ha indultado al exmandatario Juan La promesa de Orlando que Trump Hernández. indultase, quieres decir. ¿Eh? La promesa de que Trump indulte, Sí, no que haya indultado, que has dicho ha indultado. sí, que vaya a indultar a Juan Orlando Hernández, con quien Asfura comparte partido. Esto podría haber calado entre el electorado del Partido Nacional. Y ojo, porque para él, para el que no lo sepa, el expresidente de Honduras fue detenido y extraditado a Estados Unidos y finalmente condenado por delitos de narcotráfico. Tampoco es que ahora mismo tenga la mejor imagen, pero yo creo que esto se ha interpretado como una manera de, vale, si nosotros votamos a este candidato, Estados Unidos nos va a apoyar y si Estados Unidos nos apoya, pues va a hacer inversiones y va a traer dinero al país. A mí eso me abre un debate, no sé si lo hemos hablado alguna vez ya aquí, Sí, de injerencia. sobre la injerencia, hasta qué punto es democrático todo esto, ¿no? Porque si todo el mundo está empezando a votar en sus democracias por miedo a que Estados Unidos haga lo que sea, pues... Eso lo comentamos aquí cuando ganó Milei, que Trump dijo, bueno, vamos a hacer un rescate a Argentina, pero solo si gana Milei las elecciones. Entonces, claro, muchos argentinos dijeron, si van a traer aquí los dólares los americanos, pues habrá que votar a Milei. Es verdad que luego también en Estados Unidos entiendo que dice, bueno, es que yo no me fío de nadie que no sea Milei para que me vaya a devolver el dinero. Pero es verdad que si lo dices en pleno proceso electoral y lo dices de esa manera tan abierta y tan directa, sí que estás en alguna manera creando esa injerencia en unas elecciones democráticas de otro país. Pues sí, además es que la noche electoral no fue lo que se dice muy tranquila. El retraso del Consejo Nacional Electoral en publicar los primeros datos encendió la tensión entre los candidatos que llevaban días intercambiando acusaciones y que incluso antes del escrutinio se proclamaron ganadores en redes y mensajes públicos. Sí, todo esto ocurrió bajo un fuerte dispositivo militar debido al estado de excepción que rige el país, ¿no? Al final ha habido organizaciones de derechos humanos y observadores locales que han dicho, ¿no?, que el ambiente era intimidante y que, bueno, pues no cumple con todas las garantías democráticas. Al final, si hay unas elecciones libres en un país, esas elecciones se tienen que hacer en un clima en el que ningún votante se vea intimidado o coartado, ¿no? Coartado coaccionado a la hora de votar. No No obstante, palabra. creo que, ¿cómo se llama el organismo este que suele estar presente en las votaciones, que también estuvo en Venezuela? La fundación... Es que ahora no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Es que se me ha ido el nombre de la cabeza. Pero Pero bueno, sí, que ha habido como varios organismos verificadores también desde Europa que yo sepa sí que han dicho que, bueno, que las elecciones han concurrido a pesar de estar en un momento de tensión y tal, de forma, bueno... Sí, pero es lo mismo. Es como cuando que no ha habido pucherazos. Es como así. Cuando un grupo terrorista anuncia que va a hacer ataques en una jornada electoral. Al final no estás dejando que haya una igual libertad. No hay, eso es. Porque hay gente que igual no se atreve a ir por miedo o lo que sea, ¿no? Entonces, exacto. ¿Qué más? Claro, te iba a decir que también ha habido otro giro electoral en el Caribe y este golpea mucho más directamente a Nicolás Maduro. Es Ralph Gonsalves, es uno de sus aliados más duraderos y él ha perdido las elecciones en San Vicente y las Granadinas tras más de 24 años en el poder. La relación de Gonsalves con Caracas fue clave para sostener vínculos diplomáticos y apoyos regionales en momentos de mucha tensión para el chavismo. Así que dos golpes realmente, uno más fuerte que otro en este sentido. Y 12 puntos que se lleva Trump en esto. Diplomáticamente ahora mismo el régimen venezolano está tremendamente solo. Y suerte que en Colombia está Petro y en Brasil Lula da Silva, que si bien no podemos decir que sean aliados muy cercanos a Maduro, sí que son al menos... sí, quieren jugar un papel de mediadores. Sí. De mediadores. Es verdad que Petro se está involucrando mucho, más que en apoyar a Maduro, en la retórica contra Estados Unidos. Eso es. Bueno, vámonos a Ucrania. Sí. Porque también tenemos que hablar mucho de Ucrania, un país que constantemente está generando ruido junto con... Bueno,
junto con Rusia, quiero decirte, no es que lo genere Ucrania, es que muchas veces... Bueno, que ya sabes lo que te te quiero decir. te has Me estoy atropellado, liando. te estás liando, no pasa nada, Borja. A veces, o sea, no siempre A veces pasa. hablas muy bien, pero a veces pinchas. O sea, nos pasa a todos, yo creo que. No sé ni qué quería decir. Bueno, cuéntame un poco qué está pasando, porque lo de que empiecen a hacer ataques los ucranianos a barcos civiles, a petroleros, a mí me preocupa no tanto porque estén atacando buques de la flota fantasma, sino por el desastre ecológico que puede implicar atacar un petrolero. Mañana voy a hablar de eso, ¿vale? Vale. Ahora en el programa solo lo tenía pensado. Perfecto. Te cuento un poco que Ucrania ha golpeado otra vez esta llamada flota sombra, ¿no? La flota negra, ¿cómo es? Flota fantasma. Me La gusta flota decir a mí. fantasma, sí. Que ya sabéis es el entramado de petroleros que Moscú utiliza para mover el petróleo sorteando las sanciones. Esta vez, drones navales Sea Baby, que son desarrollados y operados por el servicio de inteligencia ucraniano, alcanzaron a 2 buques, el Cairo y el Virat, cuando navegaban vacíos hacia Novosibirsk para cargar petróleo. Y no sé si lo vas a contar luego, David, pero ha habido última hora un nuevo ataque a un petrolero de la flota rusa del Mar Negro que se está hundiendo en las costas de Senegal y que creen que podría ser un ataque, no está claro todavía porque es obviamente muy lejos del territorio ucraniano, pero no sabemos si puede ser un golpe de la inteligencia ucraniana. Lo he visto cuando estaba ya escrito el programa, por eso te digo que lo contamos mañana, que yo creo que puede ser interesante también darle la otra perspectiva desde el punto de vista de cómo puede afectar al ecosistema, ¿no? Efectivamente. Bueno, la operación, según fuentes ucranianas, fue conjunta entre la Dirección Principal de Contrainteligencia Militar del SBU y la Armada. Kiev insiste en que estos ataques buscan cortar la red logística energética que alimenta la economía rusa y por extensión su capacidad de sostener la guerra. Y ojito con esto porque aparte se está viendo cómo cada vez hay menos petroleros que se atreven a soltar anclas en las aguas del Mar Negro. Es que es total, este frente es quizá menos visible que el de los misiles, pero se ha convertido en estratégico al dañar al final esta capacidad de transporte de petróleo, pues Ucrania logra mermar los ingresos que sostienen la economía rusa y además la táctica pues envía un mensaje y es que no solo los campos de batalla son vulnerables, sino que también las rutas de suministro. Sí, aquí hay un tema que lo que ha hecho hasta ahora Ucrania con el tema de la infraestructura petrolífera rusa ha sido atacar las refinerías. Para el que no lo sepa, una refinería es donde el petróleo que se saca directamente de la tierra se le hace un proceso para convertirlo en productos derivados del petróleo como la gasolina, ¿no? ¿Qué pasa? Primero, Ucrania ha atacado las refinerías hasta dañar mucho la capacidad de refinamiento de la industria petrolífera rusa. Entonces, ahora lo que están haciendo es, vale, ya te he obligado a, en vez de sacar productos refinados, sacar petróleo crudo. Por lo tanto, ya te he quitado parte del margen. Entonces, ahora lo que está haciendo Ucrania es que ahora además ese petróleo crudo te va a costar sacarlo. Uno, porque voy a atacar tus puertos, voy a atacar tus barcos y porque voy a crear el caos necesario para que las navieras, para que las tripulaciones, para que los seguros cada vez te cobren más y tu petróleo sea menos competitivo. Y si a eso le sumas que encima como tienes muy pocos clientes por culpa de las sanciones, pues lo que te va a ocurrir es que tienes que ofrecer descuentos para que tu petróleo sea interesante en los mercados internacionales. Con todo eso lo metemos en una coctelera y tenemos que vas a reducir mucho tus ingresos y claro, ahí es donde se le pone la cosa complicada a Rusia. ¿Bien? Bien. Pues, ¿qué nos queda por ahí, David? Pues tenemos varias noticias. Es una noticia que a mí me ha llamado bastante la atención y que ha ocurrido en Siria, ¿vale? Resulta que una patrulla estadounidense que opera normalmente en zonas controladas por las SDF, por las Fuerzas Democráticas Sirias, ha cruzado por primera vez el río Éufrates y ha entrado brevemente en territorio bajo control del gobierno sirio. Ojo, porque el territorio del que estamos hablando es Deir ez-Zor, que ahora vamos a hablar un poco de Deir ez-Zor. Ese cruce es simbólicamente muy sensible porque el río marca de facto la línea que separa las áreas donde Estados Unidos y las SDF operan de aquellas donde manda Damasco, ¿no? Sí, una curiosidad sobre esta zona. No muy lejos de aquí es donde se encuentran los campos de prisioneros donde todavía están recluidos las mujeres, los niños y muchos combatientes del Estado Islámico. Una cosa que está dando bastante que hablar porque, para empezar, es un marrón el tener pues toda esa gente
Veremos qué hacen con ellos los países occidentales, porque muchos son, pues eso, gente de países europeos que se fueron a luchar a Siria. Y ahí vamos a tener problemas porque no se pueden quedar ahí eternamente. Luego los kurdos a ver si los quieren soltar, porque también para ellos es como una especie de moneda de cambio la gestión de estos campos de prisioneros. Y es un tema que siempre está ahí coleando. Bueno, pues la patrulla realmente no avanzó mucho, se dio la vuelta casi enseguida y las explicaciones que circulan apuntan a que no había coordinación previa con las autoridades sirias, algo que pues suele hacerse para evitar incidentes, de modo que el cruce fue abortado antes que escalara. Vale, Deir ez-Zor es uno de los territorios más complejos y fragmentados del país, ¿no? Allí pues hay de todo, pues tenemos células durmientes del Estado Islámico, ahora tenemos al gobierno. Fue un feudo asadista en el pasado. A la otra orilla del río tenemos a los kurdos siempre bien vigilados por Turquía. Y lo que llama mucho la atención de esa zona es, por cierto, no muy lejos de ahí está Baguz, que fue los últimos remanentes del Estado Islámico, se fueron allí a refugiar. Pero es muy curioso porque es una zona muy tribal. Es una zona que los líderes de las diferentes tribus de repente son los que pues hacen sus alianzas y todo se gestiona de una forma tremendamente local, lo que añade una capa de complejidad a la ya de por sí complicada situación étnico-religiosa de la zona de Deir ez-Zor. Por cierto, se va a cumplir un año de la caída de Bashar al-Assad. Sí, de hecho el otro día estuve un poco... Bueno, pues repasando lo que fue aquellas 2 frenéticas semanas, porque todo comenzó con una pequeña operación para tomar unos pueblos aledaños a Alepo, ¿no? Y ahí de repente los rebeldes sirios encabezados por HTS se encontraron una tremenda desbandada por parte del ejército de Assad. Y yo no recordaba que Alepo había caído tan pronto, porque Alepo cayó en 3 días. Sí, en 3 días. En 3 días ya estaban los checkpoints de HTS en el centro de Alepo. Y luego aquello fue un castillo de naipes. Es verdad que hubo ahí 3 o 4 días que parecía que, bueno, que en el torno a la ciudad de Hama las tropas asadistas podían aguantar. Pero bueno, enseguida vimos como aquello se desmoronó. Empezaron a salir, ¿no?, esos conatos también de revuelta en el sur. Y al final fueron los rebeldes del sur los que llegaron a Damasco antes que los del norte. Es verdad que Dara se encuentra a apenas 30 kilómetros de Damasco. Y luego ya vino todo el tema de las guerrillas asadistas en la zona montañosa aledaña al Líbano. Vino la intervención de Israel, primero bombardeando todo el armamento estratégico sirio y después iniciando, ¿no?, una operación para ganar un poquito de terreno. Y desde entonces pues no hemos parado en Siria, la verdad. Pero un año de Ahmed al-Shara... Fue el otro día, de hecho, a Alepo, y ahí se subió a la muralla con una bandera de la revolución siria, que ahora es la actual bandera del país, y ahí se dio un buen baño de masas. Bueno, me parece que en unos 2 años, o no sé si son 2 años o 3 años, se supone que tiene que convocar elecciones. Sí, veremos a ver si las convoca. Yo soy escéptico con el tema, no sé tú. ¿Sabes quién cumple años también? ¿Quién? La Pecera. Ah, es verdad, es verdad. Hemos ya cumplido años. Hemos cumplido años la semana pasada realmente, ¿no? La semana pasada y no lo hemos celebrado. No hemos dicho nada aquí, ¿eh? Es que se nos olvidó. Bueno, como que lo hemos celebrado con un maratón de 12 horas. Ah, bueno, es verdad. Es verdad. Este sábado sacamos la primera entrevista para La Pecera. ¿Cuál es? La primera entrevista que vamos a sacar es la del historiador Nicolás Sesma. Ah, muy buena. Y ya hay contenido para Navidad, de aquí hasta que volvamos de Reyes. Perfecto. Pues dicho esto, ¿qué te parece si nos vamos al rincón del tiburón? Vamos. Venga. Bueno, David, y aprovechando que hoy vamos a hablar largo y tendido sobre conducción autónoma, tengo que decir que ya se puede invertir en este sector y es posible gracias a que las 2 principales empresas de este mercado, que son Google y... ¿Cómo me gusta Google, eh? Que son Google y Tesla. No sabía que Google era la empresa que se dedicaba a esto, creía que era... Sí. Bueno, es Waymo, filial de Google. Creía que era... Que a su vez tiene una Alphabet. matriz por encima que es Alphabet. Perdón, ¿eh? Bueno, y el caso es que estas 2 empresas, que son los que ahora mismo se están disputando la corona de la conducción autónoma, cotizan en bolsa y se puede invertir fácilmente en ellas. Vale, y imagínate, por lo que sea, que yo quiero invertir, por ejemplo, en Alphabet. ¿Dónde podría hacerlo? Bueno, pues para invertir necesitas un broker y de todos los que he probado, pues el que más recomiendo, sin duda,
porque además nos patrocinan, es Freedom24. ¿Y qué tiene Freedom de especial? Bueno, Freedom básicamente cumple con todo lo que hay que pedirle a un broker serio y tiene un catálogo enorme, más de 40.000 empresas y más de 3.600 ETFs de todo el mundo. Y lo más importante es que es tremendamente fácil de utilizar. Y lo más importante para mí es otra cosa, que es si es fiable. Sí, completamente, ya que está regulado por la CISEC, que es una institución europea muy seria. Nada de chiringuitos financieros. Además, tienen atención al cliente en español todo el día. Que eso hoy en día es, ojo, algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Y es muy lioso hacerse una nueva cuenta? No. Aquí todo es muy directo. Haces un depósito, que puede ser gratis, si es mediante transferencia, y listo. Después buscas el ETF o la acción que quieras. Si en este caso quieres buscar Alphabet, la matriz de Google, o quieres buscar Tesla, lo puedes hacer directamente en el buscador. Eliges cuánto quieres invertir y le das a comprar. No tiene más ciencia. Oye, pues qué bien, porque a mí lo del papeleo me da una pereza. Pues mira, si encima además te voy a dar una noticia extra. Vale. Que es que por registrarte y hacer tu primer depósito, te dan acciones de regalo. ¡Ojo! ¿Y cómo es que regalan acciones? Bueno, pues mira, si recargas entre 1.000 y 4.999 euros y usas el código WELCOME1, te dan una acción gratis valorada entre 3 y 800 euros. Si metes entre 5.000 y 19.999 y usas los códigos WELCOME1 o WELCOME5, los dos, te dan 5 acciones de regalo. Vale. Entre 20.000 y 49.999 euros con WELCOME1, el código WELCOME5 y el código WELCOME20, te dan 10 acciones. Y si metes más de 50.000 usando estos códigos, más el código WELCOME50... A ver si adivino. ¿20? 20 acciones de regalo. Vale. 20 acciones de regalo, que no está nada mal para empezar. Vale, y entiendo que habrá que registrarse utilizando algún link que vamos a dejar por aquí. Sí, vamos a dejar el link en la descripción. Vale. Y bueno, recordad que además Freedom24 patrocina este canal, patrocina la pecera de memorias, y gracias a eso podemos seguir trayendo contenido gratuito todas las semanas. Nos ha ido un montón y, oye, hay que colaborar con las plataformas que ayudan a que la educación financiera siga avanzando en habla hispana. Pues sí. Así que muchísimas gracias a Freedom24, que es una plataforma, ojito, seria y competitiva. Muy bien, como nosotros. Y muy fácil de usar, ¿eh? Que eso a veces... Sí, me gusta mucho la interfaz. La interfaz es muy buena, que eso también sí que es difícil de encontrar. Bueno, David, dicho esto, vamos a hablar de conducción autónoma, si te parece. Vamos a hablar de conducción autónoma. Venga, pues cuéntame un poco, ¿qué pasa con España? Pues España acaba de dar un paso importante hacia el futuro de la movilidad autónoma, y es que nuestro país ha aprobado que Tesla ponga en circulación coches con su sistema Full Self Driving en vías públicas. El famoso FSD. Todo esto bajo un nuevo marco regulatorio llamado SAV, en el que a día de hoy ya hay 19 vehículos autorizados en todo el territorio nacional para circular sin conductor de seguridad. A ver si vemos alguno con supervisión remota, y esto convierte a España en uno de los campos de prueba más ambiciosos de Europa para este tipo de tecnología. Sí, este paso de España es importante para el sector y llega en un momento en el que hay una carrera global por dominar los coches autónomos. Y, por cierto, me ha sorprendido mucho, que España, que oye, últimamente en Europa somos muy proclives a regularlo todo y tal, pues que España haya tomado la delantera en este tema, me parece muy buen punto. Dicho esto, en esta guerra por controlar la conducción autónoma es donde se encuentra, como decíamos, Tesla y Waymo, ¿no? Y es que ahora mismo esta es, si no es una de las competiciones tecnológicas más importantes del planeta, está muy cerca de serlo. Para mí, ¿tú crees? Sin duda. Sí. La transición energética. Hay muchas ahí, la carrera por las baterías, la carrera por los centros de datos, por el tema de los semiconductores. Claro, pero es verdad, tienes razón que esta es la carrera. Literalmente, la carrera. Es la carrera. No, pero es que además la carrera de los coches autónomos mete muchos factores, porque mete semiconductores, todo, mete IA, toca todo. Transición energética, mete baterías, o sea, mete muchísimas cosas. Bueno, el caso es que el caso no va solo de ay, qué bien que hay un coche que se conduce solo. Va de quién va a controlar la movilidad del futuro y con ella, obviamente, pues una parte enorme de la economía, ¿no? Al final, pues no hay que pensar solo en el transporte urbano, en si cojo el taxi o no. Tenemos que también pensar, por ejemplo, con los software de conducción autónoma, en quién va a mover todos los camiones, ¿no? Si va a haber una flota toda autónoma. Logística, dónde van a estar también. Efectivamente, o sea, son muchas cosas.
Y luego esto, pues también incluso la industria de seguros se va a ver afectada, en fin, un montón de cosas. Y ahí es donde están, como decíamos, Waymo y Tesla, que están ahora compitiendo por imponer su visión. Entonces, David, cuéntanos un poco en qué se basa cada uno. Pues mira, Waymo, la apuesta de Alphabet, lleva más de una década desarrollando una conducción autónoma extremadamente conservadora y basada en sensores de alta precisión y mapas detallados y validación por punto, ¿vale? La filosofía es simple y es que no se despliega nada hasta que el sistema es prácticamente infalible. Sí, vamos, que dicen antes de sacar nada, quiero que esté todo perfecto. Y a Waymo lo interesante es que, lo hemos dicho muchas veces aquí, no le está importando gastar más en sus coches si con ello es capaz de ofrecer una mejor seguridad. Exactamente. Waymo presume mucho de eso, de seguridad, de predictibilidad y de operar solo en zonas que domina a nivel milimétrico. Su debilidad, pues es que este modelo escala muy despacio y requiere infraestructuras y mapeos que son más caros y complejos de reproducir en otros países. Luego, Tesla está jugando a otra cosa completamente distinta, ¿vale? Musk siempre ha defendido que la clave del coche autónomo no está tanto en los sensores ni en los mapas súper precisos, sino en la escala de datos y en la inteligencia artificial. Aquí es donde está la cosa, porque de momento Musk dice, ¿pero yo para qué quiero sensores? Si con mis cámaras y una IA interpretando lo que sale en esas cámaras ya tengo de sobra. Eso es, cada Tesla en la carretera graba, analiza y entrena el sistema, ¿cómo se llama el sistema? FSD, ¿no? Esa masa de kilómetros recorridos es su combustible para mejorar. Y claro, Tesla... lo bueno que tiene Tesla, que no tiene Waymo, es que hay muchísimos Teslas en el mundo, claro, y hay millones de Teslas en el mundo que están recopilando datos con sus cámaras y con eso potencialmente pueden mejorar la IA de Tesla. Efectivamente, es un enfoque que es más arriesgado, pero en contrapunto con Waymo, pues mucho más escalable si funciona. El punto débil, pues que todavía no ha demostrado tener una autonomía completamente libre de intervención en entornos difíciles, y esto pues genera más críticas, ¿no? En contra de toda esa seguridad que aporta Google. Sí, a mí me parece muy interesante lo de Waymo, que últimamente ha anunciado nuevos modelos de coches, porque hasta ahora utilizamos unos Jaguar carísimos y ahora parece que van a utilizar, lo dijimos el otro día, los Hyundai Ioniq 5, y que van a poder bajar el coste de coche del entorno de los $200.000 por coche al entorno de los 50-60.000. Entonces, claro, aquí ya te avanza, estás en otra liga, puedes ofrecer un precio mucho más bajo, ¿no? Y de momento el problema de Tesla es que está teniendo problemas para que le hagan lo que ha hecho en España, ¿no? De que le permitan probar... De regulación. Que le permitan probar sus coches sin conductor. Bueno, por cierto, tema, que aquí es que siempre hablamos de Waymo y de Tesla, pero que ha habido más empresas, lo que pasa que no les ha ido tan bien. Por ejemplo, Apple se retiró oficialmente del coche autónomo, pero todavía hay quien piensa que puede seguir investigando. Los fabricantes tradicionales, las marcas de toda la vida, pues sí, invierten, de vez en cuando se oye algún acuerdo que alcanzan con la propia Waymo, cosas así, pero realmente no están en esa movida. Y luego hay startups que el problema que tienen es que queman mucho dinero y no tienen músculo financiero para aguantar la carrera que están llevando a cabo Tesla y Alphabet, ¿no? Tesla y Waymo. Entonces, claro, cuando se les acaba el dinero tienden a desaparecer. Es que, claro, estamos hablando de dos gigantes de la tecnología que tienen dinero a expuertas para quemar mientras desarrollan sus productos, y una startup eso no lo puede hacer. Y no hemos hablado de China también. Ah, bueno, China, también es verdad que ahí están empresas como Baidu, ¿no? Y Pony AI, que operan robotaxis en ciudades como Pekín o Shenzhen, y ahí en este caso tienen la ventaja de que ahí reciben apoyo político y regulatorio mucho más agresivo de lo que se recibe en Occidente. Por cierto, también hablaba BYD, la famosa... Bueno, BYD, que aparte de hacer coches, hace también baterías. Son muy buenos en eso. Pero que hablaba BYD de que ellos también están desarrollando un software de conducción autónoma. Detrás de tus sueños están. Sí. Construyendo, ¿no? No, ¿qué es? ¿Building Your Dreams? ¿Build Your Dreams o Beyond? Ahora no estoy seguro. ¿Build Your Dreams? Yo creo que es Build Your Dreams. Sí, Dreams. tiene más sentido, ¿no? Sí. Build Your Dreams, sí. Están construyendo tus sueños los de BYD. Es que para el que no lo sepa son las siglas BYD de Build Your Dreams, creemos. Menuda pinchada de repente. No, creo que sí. Y bueno, pues nada, ahí está la pregunta. Ahora es, ¿qué modelo acabar ganando? ¿El enfoque lento, hiperseguro y geográficamente limitado de Waymo? ¿O este rollo más global, masivo y basado en datos de Tesla?
Bueno, pues el primero ofrece confianza, cosa que para la legislatura está bien. Y el segundo, pues más escalabilidad. Bueno. Veremos, ¿no? Si de repente... Google es que nos sorprende mucho. Veremos si de repente se sacan unas fábricas de la manga de Hyundai y aquello escala enseguida. Lo veremos. Alphabet es Alphabet, tío. El otro día vi una foto de donde se producen los Waymo actualmente y tenían ahí preparados 400 vehículos listos para salir a las calles. Y es que, claro, ahora han anunciado muchas ciudades nuevas. Entonces van a necesitar una flota mucho mayor. ¿Cuántos hemos dicho que va a haber? 19, ¿no? Me parece. ¿19 qué? ¿Teslas en España? Waymo. No, son 19 Teslas en España. ¿Vale? Perdón, sí. Estamos, madre mía. No, Ahí. 19 Teslas en 19 España. Teslas en España. Y Waymos en España de momento no va a haber. No, Teslas. Solo va a haber en 19. Londres y en Tokio y en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos ya hay 2.500 Waymos y mínimo 400 que yo vi en la foto de la fábrica, pero se espera que haya muchos más durante el año que viene porque abren muchas ciudades. Uh-huh. ¿Vale? Tenemos una última noticia. Lo de Serbia. Si quieres hablamos un poco. Sí, porque... cuéntame qué pasa en Serbia, porque tienen lío a cuenta de que, claro, si no llega el gas ruso... Que hay gente porque que le hay pesa más que a sanciones. otros el tema del gas ruso. Claro. A nosotros, por ejemplo, no nos pesa tanto, pero resulta que en Serbia la refinería de Pančevo va a cerrar porque Estados Unidos ha activado sanciones contra la petrolera NIS por su capital mayoritariamente ruso. Con el invierno a las puertas y el 80% del combustible del país dependiendo de esa planta, pues te puedes imaginar cómo es el golpe y además pues llega en un momento político bastante frágil, ¿vale? Eso sí, el problema no es solo serbio, esto también pasa pues en Bulgaria, en Rumanía, incluso en Países Bajos también están intentando desprenderse de activos energéticos ligados al Kremlin. Sí, y Serbia lo tiene más complicado, ya que Rusia conserva herramientas de presión que son muy sensibles, ¿no? Porque al final su apoyo, o sea, Serbia ha sido un tradicional aliado de Rusia, y Rusia siempre le ha apoyado en el tema de Kosovo. Y claro, además, Rusia con poder de veto, pues imaginaros, ¿no? Y luego está el tema del suministro de gas barato, ¿no? Del que Serbia depende por completo. Además, Moscú ha evitado renovar un contrato a largo plazo que expira en breve. Así que, bueno, pues que pueden tener un gran problema como les quieran apretar las tuercas. Por cierto, en el gobierno de Vučić en Serbia ya sabemos que está atravesando una crisis importante, se le considera, ¿no?, que está en plena deriva autoritaria, y aparte tenemos esas protestas que llegan desde la juventud a raíz de aquel incidente que hubo con una estación de bus, ¿no? Que se cayó el techo. Sí, y claro, también es una cosa bastante curiosa lo que tiene Serbia, porque con este gobierno, aún así, quiere acercarse a la Unión Europea, pero también tenemos esta encrucijada energética de la que estamos hablando, que obliga a moverse entre otros dos fuegos distintos, que es Rusia y Estados Unidos, ¿no? O sea, que están un poco en Serbia en una encrucijada complicada. Efectivamente. Pues nada, David, estas han sido las noticias de hoy. Muy bien. ¿Qué te parece si nos vamos al anzuelo, no sin antes dar las gracias a Freedom24 otra vez por patrocinar nuestro programa? Que la verdad que se agradece. Absolutamente. Se agradece mucho. Pues muchas gracias a Freedom24 y muchas gracias a todos los que nos estáis viendo en esta pecera de hoy. Si estáis en Memorias de Pez, ya sabéis que podéis iros a la pecera de Memorias para ver el programa completo. Y nosotros nos vamos al anzuelo.